Vamos a empezar, como siempre, hablando de qué es el cáncer de la piel, dónde se origina y, como he empezado a introducir antes, cómo podemos clasificarlo. Vale. El cáncer de piel es el cáncer que surge del crecimiento anómalo y exagerado de las células que conforman principalmente la epidermis, que es la parte más superficial de la piel. Y esto es debido principalmente a daños en el ADN de la célula por la radiación ultravioleta. Y se clasifica principalmente en dos grandes grupos: el cáncer cutáneo no melanoma, que es el más frecuente, en el que incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, y el cáncer cutáneo tipo melanoma, que es menos frecuente, pero pues, tiene una agresividad mayor. Para entender un poco la magnitud de estos tumores de la piel, vamos a hablar de su incidencia, de su frecuencia. ¿Cuánto de frecuentes son en nuestro ámbito, en España, este tipo de tumores? El cáncer cutáneo no melanoma es el tumor más diagnosticado en España, o sea, es el cáncer más frecuente en el ser humano, y se estima, según datos recientes, que en el 2024 se diagnosticaron más de 14.000 nuevos casos, y aún así se cree que las estadísticas están infradiagnosticadas porque a veces son tumores que se resuelven en consulta, en cirugías sin ingreso, y no se recogen exactamente los datos y los casos de incidencia real. Por otra parte, O sea, hablamos de que es el más frecuente de todos, o sea, el sí, más común. el vaso celular en concreto, que luego Vale. hablaremos. Y en segundo lugar, el cáncer tipo el melanoma también tiene una incidencia creciente, y en 2024 se diagnosticaron unos 6.000 casos nuevos. Entendiendo por qué la magnitud de su frecuencia y por qué, como acabas de comentar, parece que está en aumento, vamos a desgranar un poco los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hace que pueda originarse este tipo de tumores? El principal factor de riesgo es la exposición solar crónica, o sea, la exposición a la radiación ultravioleta. Y eso es el factor de riesgo modificable para prevenir este tipo de tumores, ¿vale? Para ello podemos prevenirlos. Principalmente, pues podemos conocer el dato según la ciudad de España en la que vivimos, la estación en la que nos encontramos, a qué hora del día se presenta el máximo índice de radiación ultravioleta, y son horas que deberíamos evitar la exposición solar. Por supuesto, utilizando medidas físicas, como puede ser gorras, camisetas con filtros de radiación ultravioleta, gafas de sol, y también, por supuesto, el uso de cremas de fotoprotección, sobre todo de protección 50, y aplicándolas correctamente, la cantidad adecuada y la reaplicación que corresponda. Aunque se suele pensar que cada 2 horas hay que reaplicarla, hay que conocer que si la hemos retirado secándonos con la toalla, bañándonos o sudando en exceso, la deberíamos de reaplicar antes. O sea que de los tres tumores, el principal factor de riesgo es el sol. ¿Hay algún otro o es casi siempre relacionado siempre con el sol? Principalmente es la radiación ultravioleta, y luego en concreto, por ejemplo, en el carcinoma epidermoide podemos conocer otro tipo de factores de riesgo, como por ejemplo la inmunosupresión, pacientes trasplantados, heridas crónicas o úlceras crónicas, heridas antiguas de quemadura, lesiones inflamatorias persistentes a lo largo de los años. Y en el melanoma, como luego comentaremos, hay otros factores de riesgo pues no modificables, y que también son muy importantes. ¿Por qué hablabas antes de que está en aumento? ¿Por qué razón este tipo de tumores? Porque la exposición al sol ha habido siempre. Es una cosa que se ha vivido durante toda la historia de la humanidad, pero ahora se está viviendo más aún la frecuencia de este tipo de tumor. ¿A qué se debe? Principalmente a dos motivos. El primero es al envejecimiento de la población, lo que supone que a mayores años de vida, mayor exposición solar y mayor oportunidad que se desarrollen este tipo de tumores. ¿Vale? Es Y por ello que también es muy frecuente en gente mayor, ¿no? sí, es más frecuente en ancianos. Y en segundo lugar es que ha habido una tendencia al autocuidado de la piel y a la exploración cutánea, y eso ha permitido que muchos pacientes, detectando cambios en lesiones previas, consulten al médico de familia, y así poder detectar un mayor número de casos. O sea que la concienciación siempre ayuda para diagnosticarlo a tiempo. Sí. Muy importante.